Nuevamente llamo al escenario al director ejecutivo de la Cámara de Transporte de la ANDI, el doctor Hernando Tatis, quien presentará la prospectiva de este sector en Colombia. Doctor Tatis, le cedo la palabra. Muy buenos días a todos nuevamente. Más que presentar la perspectiva, quiero aprovechar este corto espacio, unos 10 minuticos, para contarles un poco lo que va a pasar en este escenario y el contenido y la razón de ser de la agenda que tenemos hoy en día en esta Cámara. Nosotros vivimos en una sociedad que se mueve a altas velocidades, donde los cambios cada día los tenemos. Es por esto que desde la ANDI siempre hemos hecho una invitación a pensar diferente. Einstein decía que si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Nosotros, cuando llegué a la Cámara hace un poco más de un año y medio, voy a cumplir casi 2 años, comenzamos a hacer un diagnóstico del sector y fue un poco lo que ustedes vieron que pasó aquí al inicio. Construimos desde la Cámara una propuesta de actualización de nuestra regulación porque no podíamos operar con una regulación que tuviera más de 17 años y es la que le entregamos al señor viceministro. Porque coincidimos con lo que dijo la viceministra de Transporte que la regulación de nuestro sector hace muchos años no se revisa. Temas como tal que mencioné el mismo viceministro son urgentes para el sector. Por ejemplo, los fondos de reposición. Necesitamos un régimen más flexible frente a eso. Asimismo pasa con las tarifas piso y la necesidad que existe con las pliegos tipo para la adjudicación de rutas. Pero también fuimos un poco más allá. La doctora Lucinés lo mencionó, la necesidad de que existan los peajes electrónicos. Por eso nosotros queremos hacer una discusión abierta sobre la mesa, sobre la aplicación de la resolución 546 de 2018. Por eso le pedimos a nuestros colegas o nuestros amigos de Credibanco y de CapTraffic que cuenten un poco qué alternativas hay para los transportadores, porque esta resolución establece la obligación que el próximo año, en 2019, todos nuestros vehículos tienen que tener un TAC, pero ese TAC también tiene que ser interoperable. Y eso va un poco en la línea del que mencionaba la doctora Lucinés. Es que nuestros conductores no tengan el efectivo, sino que tengamos unas empresas bancarizadas, pero sobre todo que permitamos agilizar el servicio con el tema de peajes electrónicos. Entonces, la idea es que cuenten claramente cuáles son las opciones de tecnología que hay para ustedes y cuál será la mejor opción. Pero también hacer un diálogo directo frente al tema de seguridad vial que mencionaba. Nosotros desde la Cámara de la ANDI fuimos los pioneros en la necesidad de hablar de las cintas reflectivas para los vehículos. Creemos que eso es una alternativa muy importante en la prevención en la prevención de accidentes o la prevención de siniestros, sobre todo en temas de visibilidad y hasta reduce el impacto de estos. Por eso siempre apoyamos la resolución 3246 de 2018. Pero ¿cuál es el escenario que tenemos hoy en día? Y eso hay que decirlo claramente y abiertamente. Por eso les pedimos a los expertos de 3M que vinieran y nos contaran, porque la información que tenemos desde la Cámara es que las cintas como tal para la dotación de nuestros vehículos, el material comenzó a llegar a nuestro país el día de ayer, 26 de septiembre. Y ese material no va a ser suficiente para cubrir todos sus vehículos. Pero adicionalmente el segundo grupo, porque se va a acabar el material que llegue, lo vamos a tener en el país el 16 de octubre. Y ahí tenemos que hacer una discusión franca sobre si estamos en los tiempos, porque la resolución nos obliga a que el día 3 de noviembre tenemos que tener todos los vehículos con estas cintas reflectivas. Más allá de los costos que esto tiene, nosotros hemos sido los prioritarios, los pioneros en que esto se haga, pero ¿estaremos bien así? ¿Podremos cumplir la norma? ¿Tendremos más que toda la DITRA detrás de nosotros porque no tenemos los vehículos con el cumplimiento de la cinta reflectiva? Digamos que eso es un poco el escenario que queremos estar aquí, por eso le dimos la oportunidad a ellos para que vinieran aquí y les cuenten ustedes en qué estamos frente a eso. Esta cifra llama mucho la atención porque en los últimos 20 años, 7.000 es el porcentaje de muertes violentas en el país. Ustedes o todos los colombianos cuando hacíamos una idea de muertes violentas, pensábamos que nuestra mayor causa de muertes violentas era el conflicto armado. Pues el promedio en los últimos años de los últimos 20 años del conflicto armado es alrededor de 4.500 versus los accidentes de la seguridad vial. Por eso tenemos un compromiso desde la Cámara, por eso pusimos como principal eje de este Congreso el tema de seguridad vial y por eso hicimos un convenio con la Universidad de Valencia y por eso traímos al experto, a quien agradezco mucho que está acá, que es el doctor Sergio Seche, quien ha sido nuestro aliado estratégico y que viene
a contarnos lo que ellos están haciendo desde la seguridad vial, porque ellos son los pioneros a nivel mundial en esos temas, para que miremos esas buenas prácticas y las reflejemos dentro del país. Básicamente el punto esencial es que ellos analizan la seguridad vial como un factor psicológico asociado a temas como el estrés, las cargas laborales, y por eso es un poco la idea de abrir esa discusión y que nos muestren todo eso que están haciendo a nivel mundial y ese ejemplo que ellos tienen. Pero también comenzamos a ser un poco más disruptivos en ese tema. Cuando llegué a la Cámara muchos me decían la rivalidad que había o cómo competimos con el transporte aéreo. Pues ya lo vieron ustedes acá. El transporte aéreo solamente mueve el 12% de lo que mueve el transporte terrestre, ¿sí? El transporte aéreo no es competitivo frente al transporte terrestre. El transporte aéreo es competitivo con una o dos sillas del avión, pero las otras no tienen los mismos costos. El transporte aéreo, si nosotros quitáramos los buses del transporte aéreo, no puede satisfacer la demanda. Por eso hablamos con el CEO de Latin American Airlines y le decimos, cuéntenos su experiencia en cómo ha cambiado su sector con el tema de comercios electrónicos. ¿Qué temas importantes de cómo hoy en día el transporte aéreo no se coincide que se venda un pasaje dentro de una taquilla, sino que todo se hace electrónico? Y cómo comenzamos nosotros desde el transporte terrestre a vernos, a reflejarnos allá y a ver cuánto tiempo nos vamos a demorar en que esa transformación digital efectivamente nos llegue. Esto se me adelanta. En el tema de los seguros ya hicieron una introducción y es que ¿por qué nos estamos quedando sin contratos de seguros? Es la reflexión que nos estamos haciendo nosotros. Por eso traemos al doctor Darío Arango para que nos cuente un poco su experiencia en este tema. Ya todos lo están sufriendo. Cuando hablamos de los costos de transporte, es uno de los ítems que más está creciendo es el contrato de seguros. Hay empresas que se les incrementó el 300%, hay empresas que se les incrementó en el 1000%, pero hay empresas a las cuales no les venden seguro. Así paguen lo que paguen, su siniestralidad es tan alta que las aseguradoras no son negocio. Entonces, ¿por qué somos un mal negocio para las empresas aseguradoras? Eso es un poco de las reflexiones que queremos hacer. Pero también ir un poco más allá, un tema que a todos nos ha dolido, que todos lo hemos trabajado y que todos lo hemos visto. Recientemente hablaba con un miembro de junta directiva que me preguntaba si era cierto que la SIC multó a Saico y Asimpro con 1.300 millones. Adicionalmente a que lo multó, Saico y Asimpro, por esas cosas raras que pasan en nuestro país, interpuso una tutela contra la sanción de la SIC, pero esa tutela no la puso en Bogotá, la puso en La Guajira, buscando que un juez de La Guajira protegiera sus derechos a ejercer la gestión colectiva. Pues el juez confirmó la sentencia y llegó a la Corte Constitucional y el fallo confirmó qué dijo la Corte Constitucional y qué ratificó respecto a la SIC. Si bien Saico y Asimpro tienen el derecho de hacer la gestión colectiva de los derechos de autor, ellos tienen que informarles a ustedes claramente el nombre de los autores y compositores que ellos representan. Y eso no se está haciendo por parte. Adicionalmente, el sector ha sufrido durante muchos años cobros a temas de derechos de películas y de videos. Y no queda claridad que la persona o la sociedad de gestión colectiva que lo hace dentro del territorio tenga esa facultad para hacerlo. Por eso traímos a Ángela Barrera para que nos cuente un poco de Trastec, que es una persona experta en estos temas, cómo está el tema a nivel mundial y cuáles son las tendencias que están dando en temas de audio, canciones, pero también en temas de videos y películas por parte de los estudios Universal, por los estudios Fox, entre otros. También nos metimos con el tema de costos y recuerdo yo que en otra posición en los congresos de la ANDI se hablaba mucho de apoyar al DANE para que se sembrara la estructura de costos, porque el DANE tenía su información estratégica, su información eficiente, y hoy tenemos un indicador que publicamos cada 3 meses, y por eso le pedimos al director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, que venga y nos cuente en qué está con la información que publican siempre frente a eso. Y por último, con un tema que ya mencionó la doctora Lucinés, el tema de ¿cómo ponemos límites a las indemnizaciones? Nosotros en el transporte terrestre, a diferencia del transporte aéreo, aquí pasa lo contrario. En comercio electrónico nos queremos reflejar allá, pero en indemnizaciones de transporte terrestre tenemos todo lo contrario. El transporte aéreo tiene certeza, tiene seguridad de cuánto vale cada muerto porque la ley se lo tasó en su peso en oro y sabe cuánto pagar por indemnización cuando desafortunadamente sufre un siniestro, pero el transporte terrestre no, y depende del criterio subjetivo de cada juez de turno. Entonces, eso es un poco de los temas que queremos empezar aquí. Y finalmente, aterrizarlo con el contexto actual. Por eso en el tema de transformación digital, e-commerce, le pedimos a nuestros amigos de Pinbus, le pedimos a nuestros amigos de Redbus que vengan y nos cuenten un poco en qué están haciendo ellos para promover y cómo les ha ido con los canales de comercialización, para ver en qué estamos y sobre todo qué podemos hacer desde las empresas para incentivar que el comercio electrónico aumente y de esa manera podamos satisfacer la demanda. Digamos que eso es un poco lo que va a pasar aquí. Hemos preparado esta agenda muy intensa, la hemos hecho con todo el corazón, con mucho amor. Esperamos que se la disfruten
y aprovechen. Muchísimas gracias.